Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. En el video de hoy traigo 6 acciones que me parece que están a precios muy interesantes para este mes de julio. Como siempre vamos a estar analizando por qué están interesantes estas compañías, dónde está su fair value o valor intrínseco, sus valuaciones actuales, expectativa de crecimiento para los próximos 5 años. También desde el punto de vista técnico vamos a revisar cuáles son las zonas de compra que tengo marcadas y qué nos dicen los indicadores técnicos de la tendencia a mediano, corto y largo plazo. Quédense hasta el final del video porque le traigo un bonus track, es decir, 5 acciones extra que hemos estado comprando también durante los últimos días. Lo que ya lo hemos analizado en otros videos del canal, solamente vamos a enfocarnos en estos casos a su fair value y las zonas de compra donde hemos estado acumulando. Así que en total le traigo 11 acciones a precios muy interesantes para el mes de julio. Sin más, vamos a comenzar. Primera compañía, una que hemos comprado recientemente para el portafolio de largo plazo es Visa. ¿Por qué estuvimos comprando Visa? Fíjense que cayó un 1.55% durante el último día de trading y esto ocasionó que las acciones apenas estén un 3% por encima de su fair value o valor intrínseco, así que por valuaciones se empieza a ver muy interesante. Esta es una compañía gigantesca, más de 500 billones de capitalización de mercado, una de las más grandes del mundo. Vean que ahora mismo cotiza un ratio precio-ganancias de 28, pero el forward ratio P/E ratio, es decir, para el próximo año está apenas en 23, así que a los precios actuales y la expectativa de crecimiento podríamos verla dentro de un año cotizando a un ratio precio-ganancia de 23, que es bastante bajo. Podemos ver aquí el resto de los ratios financieros. Ahora mismo las valuaciones son por encima del sector. Este ratio precio-ganancia de 28 es un 48 por encima del sector financiero donde está la acción, pero es un 14% por debajo de su promedio de 5 años. Vemos aquí que el resto de las métricas de evaluación sigue un poco alta, ratio precio-ventas en 15, ratio precio-flujo de caja en 24, como dice su nombre, compara el precio con las ventas y el precio con el flujo de caja, pero estamos hablando de evaluaciones históricamente baratas en Visa, porque Visa es una compañía que tiende a cotizar con valuaciones altas por la gran ventaja competitiva que tiene con respecto a las demás compañías del sector. De hecho, vemos que este ratio precio-ventas es un 7% por encima de su promedio de 5 años y el ratio precio-flujo de caja un 16%. Financieramente la compañía es muy sólida, más activos que pasivos, más activos que deuda a largo plazo, retorno sobre capital invertido de más del 20%. Y ha logrado incrementar sus ingresos, sus ganancias y su flujo de caja en más de 10 billones durante los últimos 10 años, así que ha sido una compañía con muy buen crecimiento. Vemos aquí que a pesar del tamaño de la acción, ya se espera un crecimiento muy superior al 10%, estamos hablando tanto de ingresos, ganancias como flujo de caja. Así que como les decía, a pesar de ser una compañía bastante grande, se espera muy buen crecimiento para los próximos años. Así que la verdad que veo muy bien a Visa. Y lo más importante, vean aquí que finalmente nos dio compras desde el punto de vista técnico. Podemos ver aquí que rompió la media móvil de 200 periodos. El RSI llegó apenas a 32 puntos y decidí abrir una posición en el portafolio de largo plazo. La próxima zona de compra, los $257, donde tenemos su fair value o valor intrínseco. Y la zona de compra principal, los $238, donde está su fair value según el flujo de caja. Y en este tipo de compañías que tienen un flujo de caja muy estable, el modelo del Discount Cash Flow, que lo puedes revisar por supuesto también en nuestra herramienta de inversión. Fíjense que aquí tenemos ambos modelos de evaluación, el modelo del Discount Cash Flow y el modelo de los Earnings Per Share y crecimiento futuro. Y este modelo del Discount Cash Flow funciona especialmente bien para este tipo de compañías. Así que aquí en los $223 tendríamos la zona de compra principal. Vamos a pasar a la siguiente compañía. Siguiente compañía, el principal competidor de Visa, Mastercard. En el caso de Mastercard se ve un poquito más cara que Visa. Fíjense que está un 10% por encima de su fair value o valor intrínseco. Cuando veíamos que Visa estaba apenas un 3%. Estamos hablando de otra compañía gigantesca, más de 400 millones de capitalización de mercado. Y vemos aquí que el ratio precio-ganancia actual en 34 está también un poquito por encima del de Visa, que estaba en 28. Así que estamos pagando un poco más de valuaciones altas a cambio de un poco más de crecimiento, como vamos a ver en un momento. Vemos aquí que el resto de las métricas de evaluación también se ven un poco más altas que las de Visa, ratio precio-ventas en 15 y ratio precio-flujo de caja en 35, aunque nuevamente son valuaciones muy por debajo de las valuaciones históricas de Mastercard. Ambas compañías históricamente se ven a buen precio. La compañía también muy sólida financieramente, más activos que pasivos, más activos que deuda a largo plazo, retorno sobre capital invertido de 45%, realmente increíble el retorno que ha dado a los inversionistas. Y vemos aquí que ha aumentado el ingreso, la ganancia y el flujo de caja también con bastante solidez durante los últimos 10 años.
Como le comentaba, esta es una compañía que por ser un poco más pequeña que Visa da un poco más de crecimiento, incremento de ingresos en más de 11%, en ganancias más de un 16% y en flujo de caja más de un 17% anual para los próximos 5 años. Así que si combinamos las evaluaciones con el crecimiento esperado, no se ven nada mal las evaluaciones actuales de Mastercard, aunque como vemos un poco por encima de las de Visa. Que es algo que me parece muy interesante también en Mastercard. Fíjense cómo está haciendo esta especie de zona de consolidación, este rango con la parte superior en los 463 y la parte inferior en la zona de los $440. Ha reconocido perfectamente durante las últimas semanas tanto la parte superior como la parte inferior y ahora mismo está en la parte inferior. Así que cualquier compra aquí en los 438, $440 me parece una excelente entrada. ¿Qué pasa? Que si pierde esta zona, todavía tenemos la media móvil de 200 periodos, los $435, que creo que sería otra buena zona de acumulación. Mastercard ya la tenemos para el portafolio de largo plazo, la compramos aquí. Cuando el RSI llegó a zona de sobreventa, si viéramos el RSI nuevamente en sobreventa y en la media móvil de 200 periodos, sin duda aprovecharíamos para reforzar posiciones. Vamos a pasar a la siguiente compañía. Si les está gustando el contenido de nuestro canal, se pueden suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. También pueden dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y dejar un like y compartir este video para ayudar a que nuestra comunidad siga creciendo. Continuamos. Siguiente compañía, Comcast Corporation, una compañía del sector de telecomunicaciones, aunque hay que decir que dentro del sector de telecomunicaciones está bastante diversificada, ya que además de su negocio de cable, su negocio también para líneas inalámbricas de teléfonos personales, tiene también parques temáticos como los parques de Orlando, tiene canales de televisión en cable, así que es una compañía con buena diversificación. Vemos aquí que es muy grande, 153 billones de capitalización de mercado y está más de un 100% por debajo de su fair value o valor intrínseco. Además que da un dividendo muy interesante que lo vamos a revisar en un momento. Vean las evaluaciones de la compañía, ratio precio-ganancias, el PER en apenas 10, muy interesante, ratio precio-ventas en apenas 1.26, también muy barata, y el ratio precio-flujo de caja apenas en 5. Es decir que las evaluaciones de esta compañía son extremadamente baratas y vemos aquí que da un dividendo muy interesante, más de 3% está dando ahora mismo de dividendo. El payout ratio, recuerde, el porciento de la ganancia que se destina a pagar dividendos representa el 31% de las ganancias de la compañía, así que todavía tienen margen para aumentarlo. Y durante los últimos 10 años ha aumentado este dividendo casi por 3, es decir, que casi lo ha triplicado. Así que ha sido muy grande el crecimiento del dividendo. Si está buscando una compañía que aparte de algo de crecimiento le dé un dividendo muy interesante, creo que Comcast es una opción muy interesante para revisar. Vemos aquí que los ingresos de la compañía no se espera que aumenten mucho durante los próximos años, a un ritmo entre el 1 o 2% anual, pero se espera que las ganancias aumenten a un ritmo de casi el 10% y el flujo de caja a más de 7% anual. Y veíamos que ya tanto el ratio precio-ganancia como el ratio precio-flujo de caja se ven muy bajos, así que con este crecimiento, por eso veíamos que el fair value está tan por encima del precio de las acciones. Esta es una compañía que hemos aprovechado para acumular múltiples veces para el portafolio de largo plazo. Cada vez que la vemos en sobreventa, por ejemplo aquí, aprovechamos para aumentar posiciones. ¿Y por qué me parece que está muy interesante? Porque vean que está rompiendo la media móvil de 50 periodos con mucho volumen. Y además tanto el RSI como el MACD se ven alcistas de corto plazo. Así que esta compañía, además de acumularla para largo plazo, si está buscando un trade hasta la media móvil de 200 periodos, estamos hablando de que todavía le falta más o menos un 7% de subida, me parece muy interesante. Si solamente lo quiere para un trade, pusiera el stop loss justo por debajo de esta vela y la toma de ganancias, por supuesto, en la media móvil de 200 periodos. Pero creo que con las evaluaciones actuales, esta es una compañía para comprar, mantener y aprovechar el dividendo y el crecimiento que nos puede dar. Vamos a pasar a la siguiente compañía. Siguiente compañía, Lululemon. Esta la tenemos en el portafolio de trading. Cayó más de un 3% luego de la caída de Nike, que arrastró a esta compañía que es del mismo sector. Es una compañía bastante grande, 35 billones de capitalización de mercado, y vean que ya está en su fair value o valor intrínseco, que está en los $299. La compañía se ve unas evaluaciones ya mucho más razonables que anteriormente, está cotizando a un ratio precio-ganancia de 23 y se espera que para el próximo año ya cotice un ratio precio-ganancia de 20. Así que, como les decía, tendría a cotizar con evaluaciones muy altas y ya se empieza a ver a precios razonables. Vemos aquí que este ratio precio-ganancias de 23 es un 100% por debajo de su promedio de 5 años. El ratio precio-ventas en 3.64 está también un 100% por debajo de su promedio de 5 años. Y el ratio precio-flujo de caja en 15,
un 150% por debajo de su promedio de 5 años. Así que históricamente la compañía está muy barata. Financieramente además muy sólida, más activos que pasivos, más activos que deuda, retorno sobre capital invertido de más del 20% y ha incrementado tanto sus ingresos, sus ganancias como su flujo de caja. Vemos aquí además que todas las métricas de salud financiera están en verde, así que financieramente es una compañía que se ve muy sólida. Vemos aquí que se espera también buen crecimiento futuro, 11% de crecimiento en ventas, 14% de crecimiento en ganancias por acción y casi 7% de incremento en el flujo de caja. Así que en términos generales, con las valuaciones actuales ya no necesitamos tanto crecimiento como en el pasado y vemos que la compañía aún así se espera que dé muy buen crecimiento. Si vemos aquí, incluso si nos vamos al modelo de los earnings per share y crecimiento futuro, recuerde que este modelo es bastante sencillo, simplemente compara las ganancias por acción que genera la compañía con el crecimiento futuro que se espera. Vemos aquí que si tuviéramos un crecimiento del 11% anual en los próximos 10 años, tuviéramos el fair value un 30% por encima del precio de las acciones. Y si le exigimos solamente un crecimiento del 8%, aún así el fair value estaría un 3% por encima del precio de las acciones. Así que podríamos utilizar incluso números más conservadores y nos diría que ya la compañía se ve a un precio razonable. Vemos por acá que está muy cerca de la zona de compra principal en los $300, $288, disculpen. Aquí, si ven, ha sido una zona de soporte muy interesante durante los últimos años y que ha respetado bastante bien esta zona de los $288. Y bueno, le faltaría un poco de caída para llegar a esa zona, que es la próxima zona de compra que tenemos marcado para el portafolio de trading. Si usted no tiene acciones, ya los precios actuales me parecen razonables. La compañía por el momento a mediano o corto plazo se mantiene muy bajista. Ven aquí que tuvimos un dead cross, un cruce de la muerte. La media móvil de 50 periodos cruzó a la baja la de 200. Ahora mismo está por debajo de todas las medias móviles importantes, así que solamente sería acumular para largo plazo. No aprovechamos para reforzar posiciones en esta caída porque la entrada la hicimos en Nike, que la vamos a comentar un poco más adelante, pero junto con Nike, Lululemon, dentro de este sector me parecen dos compañías que ya se ven a evaluaciones muy razonables. Vamos a pasar a la siguiente compañía. Los invito a que revisen la descripción de cada uno de los videos del canal donde tenemos nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, nuestras membresías con muchísimo contenido exclusivo para los miembros, nuestros servidores Discord, los brokers que usamos para inversión a largo plazo, nuestras redes sociales y muchísimos videos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones. Continuamos. Siguiente compañía, Paycom. Esta compañía se dedica al sector de gestión de recursos humanos. Tienen un software que se encarga de todo este tipo de gestión, principalmente enfocado a compañías pequeñas y medianas. Es una compañía que no ha parado de caer durante los últimos meses. Ya se ve un 47% por debajo de su fair value o valor intrínseco. Es una compañía bastante pequeña comparada con la que ya hemos analizado aquí, 8.31 billones de capitalización de mercado y da un dividendo apenas un 1%, así que el dividendo no es muy alto. ¿Qué es lo interesante de esta compañía? En primer lugar, ya se ve evaluaciones muy razonables. Vemos aquí, está cotizando un PER 17, ratio precio-ganancias de 17, un 141% por debajo del sector y un 400% por debajo de sus evaluaciones históricas. También el ratio precio-ventas en 4.77, mucho mejor que sus evaluaciones históricas y mucho mejor que el sector. Y el ratio precio-flujo de caja en 16, mucho mejor que el sector y mucho mejor que sus evaluaciones históricas. Así que podemos decir que históricamente la compañía está barata y comparada con el sector también está barata. Vemos aquí que además financieramente muy sólida, más activos que pasivos, no tiene deuda prácticamente, retorno sobre capital invertido excelente en los últimos 10 años y ha logrado crecer tanto los ingresos, las ganancias como el flujo de caja. Vemos por acá además que todas las métricas de salud financiera están en verde, así que hay muy pocos riesgos de que esta compañía se vaya a la bancarrota. Vemos además que se espera muy buen crecimiento futuro, 11% de crecimiento en ventas, 14% en ganancias por acción y más de 20% en flujo de caja. Por eso se explica que el fair value esté tan por encima del precio de las acciones. ¿Cuál es el riesgo aquí? Este es un segmento, esta industria tiene muchísima competencia, hay muchas compañías que proveen soluciones de este tipo y por eso, por supuesto, la compañía se ha visto tan afectada porque es un sector muy competitivo. Vemos por otra parte que ha roto todos los soportes importantes. Ahora mismo está cotizando incluso por debajo de precios de la pandemia. Vemos aquí que claramente la tendencia es muy bajista a mediano y corto plazo. Así que esto solamente sería como una inversión a largo plazo y con cierto grado de riesgo. Porque a pesar de que la compañía financieramente está muy sólida, es una compañía pequeña donde está en un sector que tiene mucha competencia.
Vemos además que está por debajo de todas las mallas móviles importantes y por ahora no ha hecho ningún tipo de suelo, ¿ok? Parecía que esta zona aquí de los $148 podría actuar como suelo, pero fíjense cómo lo rompió con fuerza. Y ya no tenemos ningún soporte importante luego de romper los mínimos de 52 semanas. Como les decía, esta es una compañía un poco más riesgosa, pero fíjense que ya las valuaciones se ven mucho más razonables. Se espera buen crecimiento. Es una compañía de mediana capitalización de mercado que por lo general tienden a dar un poco más de crecimiento que las compañías grandes, pero por supuesto esto es a costa de más riesgo. Así que chequen los números, chequen el sector, investiguen un poco y después pueden sacar sus conclusiones si vale la pena o no invertir en esta compañía. Vamos a pasar a la siguiente. Siguiente compañía, PayPal, una que tuvimos en el portafolio, cerramos las posiciones hace un tiempo con ganancia y ahora me parece que se está poniendo cada vez más interesante para volver a abrir una posición. PayPal es una compañía muy popular, muy grande, 60 billones de capitalización de mercado, ha estado cayendo durante las últimas semanas, fíjense que en la última sesión de trading cayó un 0.58% y se ve muy barata, está ahora mismo un 77% el fair value por encima del precio de las acciones. Si vemos las valuaciones, realmente muy interesante. Ahora mismo cotiza un ratio precio-ganancias de 14, cuando su promedio histórico había sido de 44. Ratio precio-ventas en 1.99. Vean qué interesante, y abajo de 2. Su histórico había sido por encima de 6. Y el ratio precio-flujo de caja en 11. También muy interesante. Su histórico había sido de 28. Así que las valuaciones de PayPal realmente cotizan ahora mismo como una value stock y no como una compañía de crecimiento. Vemos que la compañía financieramente no tiene ningún tipo de problema, más activos que pasivos, más activos que deuda. Vean que el retorno sobre capital invertido ha caído por debajo del 10%, así que el desempeño de las acciones no ha sido bueno últimamente. Y vemos por acá que a pesar de esto se le ha ingeniado para aumentar bastante sus ingresos, sus ganancias y su flujo de caja. Por supuesto, los inversores tienen cierta preocupación acerca del crecimiento de PayPal. Ya la compañía no crece al ritmo que crecía antes, pero aún así durante los últimos 2 años sus ingresos han crecido cada uno de los años más de un 8%. Durante el 2021 y 2022 las ganancias cayeron, pero fíjense cómo se recuperaron un 75% en el 2023. Y si nos vamos al flujo de caja, que también es muy importante, vemos por acá que también se ha recuperado durante el último periodo, durante el último año, un 18%. Que si vemos aquí, realmente el flujo de caja ha seguido aumentando año sobre año de forma general. Así que a pesar de lo que se dice que PayPal no está creciendo, los números dicen todo lo contrario. Ahí está el crecimiento y ahora está con valuaciones mucho más atractivas que en el pasado. De hecho, vemos aquí que los analistas piensan que durante los próximos 5 años va a seguir creciendo a un ritmo de más del 8% las ventas, más de 10% las ganancias. Muy interesante porque vemos que las valuaciones ya son razonables y más importante aún, el flujo de caja se espera que aumente un 17% anualizado. Y otra cosa que me llamó la atención en PayPal es que es una compañía que recompra acciones. Si nos vamos acá a los estados financieros, vean cómo durante el último año recompró un 4% de las acciones circulantes. El año anterior había comprado casi un 2% y durante los últimos 10 años ha recomprado casi un 10% de las acciones circulantes. Así que ojito con PayPal porque en cualquier momento creo que se puede disparar las acciones. Vemos que desde el punto de vista técnico, ahora mismo está en una zona de soporte importante. Esta zona de los $58. Vean como ya la había reconocido en el pasado como zona de soporte. ¿Dónde la estoy esperando yo? Me gustaría comprarla mucho más cerca de los $50. Aquí fue la zona de compra principal que hice en el pasado. Y creo que voy a ser paciente y esperar a PayPal en esta zona. Recuerden que los máximos históricos de PayPal quedaron muy atrás. Hay que decir también que la bolsa la tenemos ahora mismo máximos históricos, así que cualquier tipo de corrección en la bolsa podría llevar a PayPal perfectamente a la zona de los $50 y creo que ahí tendríamos un margen de seguridad mayor, ¿ok? Vamos a pasar ahora a las 5 compañías extra que le traje. Solamente vamos a ver en estas compañías cómo están sus valuaciones y sus zonas de compra. Estas 5 compañías que les voy a mencionar ahora ya las hemos mencionado varias veces en otros videos, las tenemos en los portafolios. Así que vamos a hacer un análisis rápido. Vamos a empezar con Nike, por supuesto, la analizamos ayer domingo en profundidad. Vean que está un 12% todavía por encima de su fair value, valor intrínseco después de esta caída del 20%. Ya la tenemos en portafolio y estaríamos esperando esta zona de los $66 para aumentar posiciones. Fíjense que en los $66 tenemos su fair value o valor intrínseco. Tenemos también esta zona de soporte del 2018 y esta zona de resistencia del 2015. Si pierde la zona de los $66, la próxima zona de compra sería en los $60 con los mínimos de la pandemia. Nike me encanta, pero todavía está un poquito por encima de su fair value o valor intrínseco.
Otra compañía que me parece que está muy interesante y que también la hemos estado comprando es McDonald's. Fíjense que está un 22% por debajo de su fair value o valor intrínseco. La compramos aquí en la parte baja de este canal alcista de corto plazo. Vean aquí todas las compras que nos ha dado últimamente. Estaríamos esperando que nuevamente venga a visitar esta zona tal vez de los $250 para volver a comprar. Otra compañía que también hemos estado comprando para el portafolio de largo plazo es Hershey. En primer lugar, sigue un 22% por debajo de su fair value o valor intrínseco, dando un dividendo cercano al 3%. Y vemos que desde el punto de vista técnico está en la parte baja de este rango. Nosotros aprovechamos la semana pasada para comprar en la zona de los $182, 182, 181 dólares. Creo que si viene a visitar esta parte baja del rango sería otra oportunidad de compra. Otra que en este caso la tenemos tanto para el portafolio de corto plazo como de largo plazo es Johnson & Johnson. Un 42% por debajo del fair value, dando un dividendo del 3.29%. Una de las mayores farmacéuticas del mundo, 350 billones de capitalización de mercado. Y vemos aquí que aprovechamos toda esta zona de los $143 que la ha reconocido por ahora como un piso para aumentar posiciones. Si viene a visitar la parte baja de este canal bajista, creo que ahí sería oportunidad para aumentar mucho más las posiciones, pero bueno, todavía le quedaría más margen de caída. Creo que esta zona de los 144, 143 dólares sigue siendo una zona atractiva para seguir acumulando. Y la última que vamos a mencionar es UPS. Recuerden que las acciones de FedEx se dispararon, las de UPS no se dispararon tanto, subieron un poco pero no tanto. Y vean que está un 7% todavía por debajo de su fair value o valor intrínseco, dando un dividendo de casi el 5%. Vemos aquí que en el caso de UPS hemos aprovechado toda esta zona de los $133 para acumular, donde tenemos los mínimos de 52 semanas. Creo que si viene a visitar los $133 vamos a seguir comprando. Vamos a pasar a cierre el video. Como vimos en el video de amigos, estas son 6 compañías de buena calidad. En el caso de Visa y Mastercard aprovechamos que se está acercando su fair value o valor intrínseco para comprar para el portafolio de largo plazo. Lululemon es una compañía que ya también se ve cerca de su fair value, pero le falta un poquito para llegar a la zona de compra principal. Aún así la tenemos en el portafolio de trading. En el caso de Concas hemos estado acumulando durante bastante tiempo para largo plazo. Y en el caso de PayPal es una compañía que la estamos esperando en los $50, pero en esta zona de los $58 donde está se ve muy por debajo del fair value y en una zona de soporte importante. Tal vez Paycom sea la compañía un poco más especulativa que tenemos aquí, a pesar de que se ve evaluaciones muy razonables y buen crecimiento. Es una compañía de apenas 8 billones de capitalización de mercado, así que aquí el riesgo es mayor, pero por supuesto nos puede dar más revalorización a largo plazo. Recuerde que todo el contenido que vemos en nuestro canal es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gustó el contenido, se puede suscribir al canal, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo, puede dejar un comentario, respondo 100% de los mismos y también pueden dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre le dejo en el primer enlace en nuestra herramienta de inversiones Smart Investor Tool y en el segundo enlace tenemos también nuestra membresía donde compartimos todas las compras que hacemos para los portafolios, compartimos también videos exclusivos para los miembros, tenemos servidor Discord y también tenemos por supuesto los cursos, más de 30 clases de curso de análisis técnico fundamental de opciones financieras. Sin más, cerramos el video de hoy y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.